acompañan esta tarde en el segundo día de las Jornadas Iberoamericanas por las Bibliotecas Escolares y las Bibliotecas Públicas, evento organizado por el CERLAL de la mano de la Caja de Compensación Familiar Confandi y Bibliotec. Hoy es el segundo día en que nos encontramos, hemos tenido una muy buena audiencia desde el día de ayer de los distintos países de Iberoamérica y de otros países del mundo. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos. Les recordamos que toda la transmisión que estamos realizando de las distintas conferencias, conversatorios y demás está siendo grabada y va a quedar colgada en las redes, en la página web y en las redes sociales del CERLAL y de Confandi y de Bibliotec para su posterior consulta. Abrimos esta jornada de la tarde con un panel maravilloso, con un conversatorio muy interesante en el que nos acompañan 4 grandes amigos y expertos de estos temas de la educación, la lectura, las bibliotecas, la innovación en el siglo XXI. Quiero contarles que vamos a tener un espacio de conversación alrededor del tema de las bibliotecas escolares para el siglo XXI, en el que están con nosotros Joao Alfonso, Constanza Mequis y Didier Álvarez. Ya le voy a dar a Ulia Gemail, nuestra moderadora de este espacio, la palabra para que ella los presente y les cuente cómo va a desarrollar este espacio. Por lo pronto yo les comento finanzas y relaciones internacionales con especialización en políticas públicas y maestría en estudios del desarrollo. Julia cuenta con una amplia experiencia en cargos de coordinación y dirección técnica, desde los cuales ha formulado, implementado y evaluado políticas públicas del sector educación, cultura y ciencia y tecnología. Entre ellas se destaca la coordinación de los procesos de gestión territorial del Plan Nacional de Lectura y Escritura, desde el cual logró el diseño de planes territoriales de lectura y escritura y la cofinanciación de dotaciones para bibliotecas escolares. Desde la Dirección de Mentalidad y Cultura de Colciencias, direccionó estrategias pedagógicas para acercar a niños y jóvenes a la ciencia y la tecnología, entre ellos el programa Ondas y Clubes de Ciencia. Actualmente es la directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá, desde donde está liderando uno de los procesos más importantes que se están llevando a cabo en este momento en Colombia, que es la construcción de la política pública de lectura, escritura y bibliotecas escolares y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares de la ciudad. Los dejo entonces con Ulia Gemail. Ulia, muchas gracias a ti y Joao, a Constanza y a Didier por haber aceptado la invitación. De verdad nos sentimos muy orgullosos de que ustedes sean parte de este espacio. Somos muy cercanos y muy conocedores de la experiencia y el trabajo tan importante que ustedes están desarrollando en sus países, así que es un verdadero honor poderlos escuchar a los 3 en este momento bajo la conducción de Ulia. Muchas gracias y Ulia, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a ti, Jamie, muchas gracias al CERLAL, a Bibliotec y a Confandi por hacer posible este espacio maravilloso que ha sido muy nutrido en términos de participación y que con seguridad nos va a dejar muchas cosas que pensar en términos de la lectura, la escritura y las bibliotecas. Hoy me acompañan 3 invitados maravillosos, todos más conocedores que el otro. Lo que es todo un reto poder explorar ese conocimiento y que nos den pautas sobre cómo pensarnos esa biblioteca del siglo XXI que es tan retadora. Paso a presentarlos. La primera de ellas es Constanza Mequis. Ella es especialista de bibliotecas escolar, chilena, bibliotecaria, máster de lectura, en lectura, libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad de Zaragoza, excoordinadora de la Biblioteca Escolar CRA del Ministerio de Educación de Chile, actual directora IBI para América Latina y el Caribe, presidente IBI Chile y de la Fundación Palabra, premio bibliotecaria destacada en el 2016 por el Colegio de Bibliotecarios de Chile, autora de formación de lectores escolares en el 2016, prensa de la Universidad de Zaragoza, España, y junto con Christian Aubner de Bibliotecas Escolares para el siglo XXI, en el 2019. Desde hace 5 años es profesora de Magíster de Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Zaragoza y del Magíster Didáctica del Lenguaje de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias, Constanza, por acompañarnos esta tarde. El siguiente invitado es Didier Álvarez, coterráneo, experto en biblioteca escolar colombiano, bibliotecólogo
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, de Medellín, Colombia, especialista en animación sociocultural y pedagogía social y magíster en ciencia política. Ha trabajado como bibliotecario escolar público y universitario en los diferentes servicios, redes y sistemas de información. Actualmente se desempeña como profesor asociado e investigador del Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad de la Universidad de Antioquia. A ti bienvenido, Didier, también. Y finalmente tenemos a Joao Alfonso, coordinador de gestión de proyectos y servicios de la Red de Bibliotecas Escolares de Portugal, máster en documentación digital con estudios de posgrado en ciencias documentales con especialización en bibliotecas desde el 2004. Hace parte del equipo de la Red Nacional de Bibliotecas Escolares de Portugal en el Departamento de Gestión de Servicios. Específicamente coordina las áreas de servicios informáticos y gestión documental, gestión financiera y candidaturas y proyectos y evaluación de bibliotecas de la red. Ha estado al frente de la realización y revisión de diversos documentos sobre el tema, entre ellos el modelo de evaluación de la biblioteca escolar y manual técnico para la instalación de la biblioteca escolar. Bienvenido, Joao, desde Portugal. Y bueno, pues entramos en materia. Muchísimas gracias a los tres. Justo antes de estar al aire estábamos hablando de todo lo que nos ha significado para el mundo en general la pandemia. El 2020 queda en la memoria como un año para repensarse, para reinventarse, para valorar de manera distinta muchas de las cosas que estábamos haciendo. Y en este contexto, pues la biblioteca no se queda por fuera de la reflexión. Ahora más que nunca hay que pensarnos esas bibliotecas escolares que todos nos soñamos más allá de un espacio físico o como un repositorio de libros para ser un lugar muy vivo, muy dinámico y en mucha mediación con lo que pasa en las escuelas. Conversar sobre la biblioteca escolar sobre el siglo XXI, que es la propuesta que nos hace Jornadas Iberoamericanas, nos pone a reconocer el ahora, ¿no? Y a revisar estas nuevas prácticas educativas en las que nos hemos visto enfrentados. Entonces, como para entrar en materia, y les propongo que pues, vamos a tener una conversación muy fluida, no vamos a hacer apoyo en PowerPoint, voy a ir dándoles como la palabra a partir de algunas preguntas detonantes y ahí vamos como hilando la conversación. Entonces, como para arrancar, le preguntaría a Connie, ¿de qué manera podría evolucionar la biblioteca escolar para hacer frente a los retos de la actual sociedad, a las situaciones que como la que estamos viviendo hoy nos ha puesto la pandemia de frente? Sí. Bueno, un saludo muy especial a Jamie Hernández, a todo el equipo del CELAC, a ti, Julia, y a nuestros compañeros del conversatorio, a Didier y a Joao. Espero que mi voz llegue a la audiencia y un saludo muy cordial para todos quienes nos acompañan esta tarde. Tremenda pregunta, una gran pregunta, y creo que, no sé, me acercaría a una experiencia muy cercana que tuve recientemente. Yo asesoro un colegio enorme con 4.300 alumnos y que tiene 3 CRA, 3 centros de recursos para el aprendizaje. Y ahí tenemos un conversatorio con alumnos y fue algo muy interesante, que hablamos acerca de las huellas de nuestras lecturas. Y bueno, yo les comenté, me preguntaron acerca de mi huella lectora y yo les conté, tengo en este pequeño pañuelo muy antiguo este libro, que ya está muy viejito, que se llama Genoveva de Brabante, un cuento, una historia medieval, y una alumna me dice, yo lo leí. Yo digo, me sorprendí. Sí, me dijo, mi abuelo ha perdido la vista y entonces es su libro favorito, y yo fui a internet, bajé el PDF y se lo leí. Y con esto quiero posicionar la pregunta tuya, porque el giro, creo yo, de las bibliotecas escolares de hoy tiene que ser hacia los lectores, a ese lector, a esos lectores, a esas nuevas lecturas, a ese lector que hoy día es bialfabetizado, está en el mundo impreso y digital.
y por tanto, cómo respetar la particularidad de cada lector. Sus gustos, ya sabemos que de los lectores no son representación de una identidad inamovible, sino que, bueno, en un constante movimiento, su trayectoria va hacia otras lecturas, a sociabilizar el mundo de la lectura, generando diferentes interacciones, puentes de diálogo y además algo maravilloso que hoy día los lectores son productores de contenido, entonces tenemos ese campo lector, esas instancias entre nuevos territorios y nos vemos inmersos en que los jóvenes, los niños tienen otras entretenciones, el mundo digital tan vasto, ya lo conocemos, y claro, todo lo que es lo multimedial, ¿no es cierto? Soportes impresos y digitales nos llevan a nuevos territorios, libro, álbum, mangas. Entonces, eso sería mi primer punto de respuesta. Los lectores, el foco en nuestros lectores. Perfecto, Constanza, efectivamente ya empiezas a poner unos elementos que van a ser fundamentales en esta conversación del siglo XXI y es estas lecturas multimodales, ¿no? Como además ahora en este escenario de aislamiento leer a través de pantallas ya resulta distinto y cómo va a ser esa relación con la biblioteca escolar, también muy al lugar esa posibilidad de leernos a través de los otros, lo que te pasó con tu alumna, pero además quería también como referirles esta mañana, tuve un lanzamiento de un libro de un colegio de la ruralidad de Bogotá, se llama el Colegio Pasquilla, que hicieron el relato de la pandemia, ¿no? Y lo que hicieron fue recoger todos esos escritos de los docentes, de los padres de familia, de cómo se estaban leyendo a lo largo de estos meses. Quisiera darle la palabra a Didier frente a esta pregunta tan provocadora de la biblioteca escolar en épocas de aislamiento. Sí, Julia, y pues un saludo de verdad que muy especial a todos quienes nos acompañan en esta conversación, pues muy en particular a Constanza, a Joao, a ti, Julia. Quiero saludar muy especialmente a todos los funcionarios del CERLAL, una institución que está cerca a sus 50 años, dándole vida a este continente, ciertamente. A Confandi, que hace una labor realmente admirable con su permanencia en el Seminario de Bibliotecas Escolares, que si mal no estoy va por el 9º o 10º encuentro ya. Aquí hay fuerza y a mí me llama mucho la atención de la pregunta lo que me produce, porque de alguna manera esa pregunta me pone un poco tembloroso. Y lo tengo que confesar porque yo creo que si algo debe notarse de esta coyuntura 2020 respecto de lo que es nuestro objeto de conversación hoy, es precisamente la ausencia de los niños y los jóvenes, de los maestros y la comunidad educativa de la escuela. A mí me parece que eso es, y por lo tanto de la biblioteca. Y aquí voy a dejar sentada una cosa en la que sé que mis compañeros de conversación están de acuerdo porque les he escuchado eso y lo comparto plenamente, es que la biblioteca escolar es escuela. Y la biblioteca escolar es un espacio vivo que necesita de personas vivas para vivir. Eso no es un juego de palabras, es la realidad misma. Entonces lo que yo más lamento de toda esta coyuntura es la dificultad o más bien las, a mi juicio, muy lamentables consecuencias que tiene para nuestros niños y jóvenes el estar ausentes de la escuela, sobre todo para los sectores más populares que tienen en la escuela un espacio de socialización e integración a la vida muy potente. Los sectores populares en nuestras ciudades en América Latina, particularmente en Medellín, yo he visto que han sufrido mucho con el cierre de las escuelas. Quiero señalar eso y quiero complementarlo para terminar, que eso ciertamente ha agravado el distanciamiento, pero no el distanciamiento recomendado por las autoridades, sino el distanciamiento que genera la ausencia del otro físicamente, el extrañamiento,
la incertidumbre, la constatación de la finitud, la radicalización de lo absurdo, la radicalización de incluso lo improcedente e incluso lo antisocial. Es decir, la escuela y la biblioteca constituyen espacios esencialmente constituidos o creados por la misma humanidad para socializar, para darle identidad y lugar a las personas en el mundo. Y esa es la potencia de eso. Entonces yo lamento mucho que nuestras escuelas sigan cerradas y por lo tanto las bibliotecas también. Gracias, Didier. Sí, efectivamente eso es una reflexión de largo aliento y todavía no está calculado el rezago que va a generar este proceso de aislamiento de los estudiantes, con todo lo que esto ha denotado también en términos de la protección de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y bueno, otros aspectos, pero que también nos ubica frente a retos importantes de estos nuevos roles y de cómo valoramos también esa escuela, ¿no? Y cómo nosotros, los que somos padres, valoramos el rol de los docentes y este ecosistema educativo que a veces no éramos tan conscientes, pero ahora que estamos 24/7 también con nuestros niños, entendemos ese rol maravilloso que tienen los docentes, los bibliotecarios, los directivos docentes. Bueno, saludamos entonces ahora a Joao desde el otro lado del mar y no sin antes también decirles que nos acompañan personas desde Argentina, México, Costa Rica, Perú, Colombia, México y ahora pues en la voz de Joao, Portugal. Adelante, Joao. Primero quería presentar mis disculpas porque voy a hablar en portugués, porque mi español es muy rudimentario y hablaré despacio para que me puedan entender mejor. Pero que voy a leer un texto muy pequeño que habla de una situación. En 2019 tuve el privilegio de participar en las jornadas iberoamericanas en Bogotá y en Cali. Y recuerdo ahora aquí las palabras de un autor que le ve a mi conversación con compañeros bibliotecarios de Colombia. Es un autor que se llama Gerard Leonards y el texto se llama Un prólogo para el futuro. Y decía así el texto: la humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años que en los últimos 300 años. Los seres humanos tienen el hábito de extrapolar el futuro a partir del presente o del pasado. Se supone que lo que ha funcionado hasta ahora, de cualquier forma ligeramente mejorada, funcionará en el futuro. Pero la nueva realidad es que debido al mayor impacto de la evolución tecnológica, exponencial y combinatoria, es muy poco probable que el futuro sea una extensión del presente. Por el contrario, lo más seguro es que sea absolutamente diferente, pues los supuestos y la lógica se cambiaron totalmente. Bom, recordei este texto aqui há ano, quando eu estive em Bogotá. Se eu pensasse o futuro, eu não imaginava que o futuro era isto que nós vivemos hoje. Um futuro de isolamento, de afogamento de tecnologia, escolas sem meninos, sem meninas, bibliotecas sem ninguém, vazias. E isso não é a biblioteca do século XXI. Não é essa a biblioteca do século XXI. Aquilo que nós entendemos, e recordo que há um tempo, uma companheira do Chile, Mónica Bombal, dizia aqui que nós vivemos um problema. Temos uma escola do século XIX, maestros do século XX e alunos do século XXI. Como vamos conciliar estes três séculos? Como vamos juntar isto tudo? Bom, é este o nosso futuro. Mas há uma coisa que eu acho que é fundamental nós partirmos para essa discussão, e o Didier colocou muito bem. A biblioteca escolar e o adjetivo escolar qualifica. Ela é escolar porque está na escola, ela serve a escola, ela serve os professores. E esquecemos muitas vezes de falar dos maestros. E, portanto, a biblioteca é um espaço, é um lugar, não uma ausência digital intangível.
La biblioteca es un organismo vivo, es humana, tiene rostro, alma, voluntad, es hecha por personas y para personas. Tiene un maestro bibliotecario. Creo que esa es la biblioteca del siglo XXI. De eso no tengo ninguna duda. Y por lo tanto creo que es muy importante que cuando vamos agora discutir, falar sobre a biblioteca, que consigamos ter uma ideia do que é a biblioteca. E não exigir à biblioteca aquilo que ela não tem condições para dar. Porque falamos de biblioteca escolar, mas só há biblioteca escolar se houver investimento, se houver inversão dos poderes públicos, se houver uma política pública responsável, coerente ao longo dos anos. Eu creio que isto é fundamental para pensarmos a biblioteca que queremos ter e a biblioteca que temos. Y pasaba la palabra. Gracias, Joao. Lo hiciste perfecto, hablaste despacio, entendimos todo, pero además muy en línea también con las ideas que nos daba Didier. Y es un poco complejo imaginarse las bibliotecas escolares cerradas, sin niños, sin maestros, porque necesitamos pensar esas bibliotecas vivas, activas y en permanente diálogo con lo que pasa con las instituciones educativas. Esto también hilado con la propuesta que nos hace Constanza de poner al lector en el centro. Y en ese sentido quisiera formularles la siguiente pregunta de cuáles son esos caminos que deberíamos desarrollar para construir comunidades de lectura alrededor de la biblioteca escolar en estas circunstancias y en futuras generaciones. Y le daría la palabra a Didier para ir intercalando también las participaciones. Adelante, Didier. Me pego de una última cosa que proponías y es, pues empiezo por ahí, y es que una cosa es concebir la biblioteca orientada a los lectores y otra cosa es concebir la biblioteca centrada en los lectores. Yo creo que son dos concepciones distintas. Aparentemente pueden ser iguales, pero no. El asunto de una biblioteca orientada al usuario es aquella que preferentemente procura satisfacer necesidades. Digamos que es la biblioteca del siglo XX, para seguir en la perspectiva que Joao nos propone. Pero una biblioteca centrada en el usuario es la biblioteca del siglo XXI. Es decir, aquella que no solo es capaz de proponerse la satisfacción de necesidades ya establecidas en los usuarios, sino que es capaz también de estimular e incluso generar nuevas necesidades en esas personas. Esa es la función, a mi juicio, más profundamente pedagógica que puede tener la biblioteca. Y es el estímulo, el impulso de la humanización, y no simplemente la satisfacción con el estado de cosas. La biblioteca desde esa perspectiva se vuelve abierta, es disruptiva e incluso transgresiva a la mentalidad de una educación centrada en la mera reproducción de la vida social y de la vida personal. Y el otro aspecto que quiero proponer a la pregunta tuya es la recuperación de la idea de comunidad en las bibliotecas. Creo que nos debemos acudir profundamente de lo que las perspectivas más radicales del liberalismo propios de la modernidad capitalista que nos asiste, que todavía nos asiste, nos dejó una huella un poco problemática, y es la concepción de nuestra vida como hecho individual, cuando ciertamente lo que vivimos es una vida con otros. El peso de la comunidad en nuestra propia historia de vida, en nuestra biografía y en nuestra voz, es algo que hay que recuperar desde la labor de la biblioteca, porque tiene con qué. Miren el ejemplo tan lindo que puso Constanza al inicio de esta conversación. Miren cómo alrededor de esa presencia transgeneracional o intergeneracional de abuelo-nieta, se constituye una comunidad de sentido de historia y se puede tener una voz común alrededor de una historia común, que es la historia que nos aporta lo que hemos leído y lo que hemos conversado y lo que hemos escuchado. Entonces, para mí es muy importante que la biblioteca, en general la biblioteca, pero en particular la biblioteca escolar, ayude a restituir el vínculo comunitario como elemento esencial
del disfrute pleno de los capitales culturales y simbólicos que nos aporta la biblioteca. Nadie puede disfrutar para sí el capital cultural y simbólico solo, lo disfruta junto con otros, y la biblioteca es eso. La biblioteca es una comunidad, diversa sí, múltiple sí, pero comunidad alrededor de un proyecto educativo. Eso es la biblioteca escolar. Perfecto. Didier, bueno, aquí creo que corresponde a Constanza hacer como esta nueva retoma de palabra en términos también de poner al lector como la biblioteca dirigida al usuario o centrada en el usuario, que es lo que nos propone Didier, y un elemento maravilloso que es esta relación con el entorno y con los contextos, ¿no? Instituciones educativas que también tienen una historia, tienen un lugar espacial que hay que reconocer, y cómo se tejen puentes con su contexto. Y ahí, pues qué pena que haga esta referenciación también a Bogotá, que es donde en este momento me estoy desempeñando, pero tenemos estas relaciones maravillosas de las bibliotecas público-escolares en alianza entre las bibliotecas públicas y la biblioteca escolar, bibliotecas que están en instituciones educativas pero abiertas a la comunidad y que, insisto, en este momento del lamento cumplieron un rol fundamental en términos de el rol que tuvieron durante la pandemia. Entonces, adelante, Constanza, tienes el uso de la palabra. Sí, gracias. Bueno, me encanta oír a Joao y a Didier, y bueno, y claro, lo que dice Didier es muy cierto, y claro, ¿qué queremos, no? Entonces, en estos nuevos lectores, a mí, ¿cómo veo a esta biblioteca escolar? Como un espacio que se amplía, ¿no? Una zona libre, donde los lectores no solamente cumplen o la biblioteca responde a sus necesidades, sino que creo que hay algo mucho más lindo y más trascendente para la vida de los lectores, que son sus anhelos. ¿Ya? Estar más cerca de sus anhelos, entendiendo de que queremos propiciar lectores críticos, ¿no es cierto? Que su experiencia no sean solo el leer textos fragmentarios o discontinuos, sino que de una manera sosegada puedan entender, comprender lo que leen en el amplio sentido de la palabra. Creo que, y mencionaba la comunidad, generar comunidad. Claro que sí, la comunidad, una alianza profunda con los docentes y con todo el equipo directivo es sustancial hoy día en el siglo XXI, como asimismo también fortalecer todas las redes del contexto extraescolar, ¿no? El mundo familiar, cultural y con la sociedad civil. Tenemos que pensar que un lector forma a otros lectores, y si nos conectamos con el entorno, si estamos cercanos al mundo de la biblioteca pública, del cine, de las librerías, de los museos, de las manifestaciones culturales, estamos haciendo dialogar a esos lectores con un campo cultural. Y si pensamos que este campo cultural tiene que fortalecerse desde la niñez, bueno, ahí está el rol crucial de la familia, ¿no? La familia concebida como un espacio de diálogo, de generador de instancia, de que la familia también, ¿no es cierto?, se habla y se discute de libros. Y bueno, y ahí me abro también al ámbito, creo que los maestros que están cerca de esta comunidad tienen que ser nuestros grandes aliados. Y cuando hablo de grandes aliados, necesitamos profesores
que sean mediadores de la lectura. Cuando yo pienso en una comunidad, pienso en cada sala de clase a ese maestro que está innovando en la didáctica de la lectura y de la escritura, en la cual está ese maestro asociado a una idea en el plantel educacional de qué queremos en nuestros alumnos, qué lectores queremos, y por lo tanto ahí hay una idea que hay que concebir de manera colectiva, comunitaria, del plan de la lectura, porque claro, uno puede decir tantas cosas que se necesitan para cambiar, se necesita cambiar en la escuela, la idea de que tenemos que disminuir esa tensión de la lectura obligatoria con el placer de leer. Queremos alumnos que elijan lo que lean, ¿no? Queremos alumnos que sean electores. Estamos en democracia, que ellos elijan lo que ellos quieren leer. Bueno, y ahí se nos viene a un cambio inmenso de reformular la evaluación de la lectura. Tenemos que darle oxígeno, ¿no? Porque si la asfixiamos con las evaluaciones, estamos dejando algo maravilloso para el lector, que es la motivación. Y bueno, y hay otros caminos. Yo creo que Didier y Joao también pueden dar fe de la importancia de este desarrollo de una comunidad lectora en base al desarrollo de sus habilidades de información, de desarrollar trabajos de investigación, la formulación de buenas preguntas, ese campo indagatorio que es maravilloso. Y estando en el siglo XXI y generando una comunidad lectora, creo que no nos puede faltar la lectura en voz alta, explorar todas las facetas de la voz. Hoy día creo que es cada vez más importante la potencia del lector que oye, escuche, que se maravilla con historia, es algo que no nos puede dejar, no se puede dejar de lado. Entonces, eso, bueno, hay tanto que hablar, Julia, pero por ahí vamos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Joao, Constanza nos habla también de los distintos roles, ¿no? De los roles y de las estrategias. Yo quisiera como que tú nos hablaras un poco de esas estrategias pedagógicas que deberíamos impulsar desde la biblioteca escolar. ¿Cómo lo ha hecho Portugal? ¿Qué sugerencias tienes? Ahí ya Constanza nos daba como unas puntadas de algunas. Quisiéramos escucharte al respecto. Graças, Didier e Constança, porque as vossas palavras foram de facto muito importantes para que possamos perceber, e creio que há aqui duas ideias centrais. Por um lado, a biblioteca centrada nos utilizadores, no aluno, no ser, e, por outro lado, a biblioteca como uma plataforma que possibilita, a biblioteca escolar, a abertura à comunidade, aos pais, às famílias, à comunidade, e também a abertura interna aos professores, porque a biblioteca é um ponto de abertura entre a escola e a comunidade. É um ponto de abertura ao mundo, e nesse sentido ela vê aí reconhecido o seu papel, a sua importância, vem daí. Eu li há pouco tempo umas palavras de Mar Romera. Mar Romera é uma docente y experta en inteligencia emocional y es presidenta de la Asociación Pedagógica Francisco Tonucci. Es un pedagogo italiano y que hablaba que voy a intentar hablar un poco de español. Perdón. Voy a intentar. Que me perdone Cervantes. Pero que decía que la escuela del siglo XXI es del ser, no del saber. La escuela del siglo XXI, la biblioteca del siglo XXI es del ser, no del saber. Los niños y las niñas del siglo XXI necesitan más ser que saber, partiendo de una base que para ser es necesario saber. Saber elegir de forma autónoma y responsable, saber pensar de forma crítica,
a la vez y creativa, disciplinada, saber trabajar en equipo, saber seleccionar información, hacer que el conocimiento se convierta en sabiduría. Es los niños del siglo XXI, que tiene que ser y luego después construir su saber. Pero también es necesario para la escuela del siglo XXI un maestro del siglo XXI. ¿Y qué maestro es esto? Bueno, la escuela del siglo XXI es la escuela del ser y no del saber. Y esto requiere un profesorado que no pare de crecer y de estar en un modelo de ser consciente, de se construir también. Por lo tanto, creo que hablaré en português. Creo que estas duas ideias de uma escola que tem que se virar para o ser e de uma biblioteca que é uma plataforma de abertura ao mundo e de construção do ser. E o ser que se constrói com saber. Mas um saber, e eu felicito a Constança, utilizou uma expressão muito bonita, os leitores que podem ser lectores que são electores. Me parece muy interesante esas dos palabras, porque para elegir es necesario conocer, ¿no? Creo que eso es muy importante. De una forma, es necesario ser un ser crítico, consciente, y eso requiere todo un trabajo de construcción, ¿no? De su propia construcción, más que todo. Bueno, y para finalizar, decir que sí, es posible que la biblioteca puede ayudar a cambiar estrategias pedagógicas para la biblioteca, para la escuela, además para la escuela, y puede ser una puerta que va a posibilitar que los padres, los maestros, las personas de la comunidad pueden participar en la construcción colectiva, ¿no? Porque la escuela es una construcción colectiva. Es una construcción, no los dos maestros, los dos niños, no, es una construcción de una sociedad, de los padres, de todas las personas. Y por lo tanto creo que tiene que tener las puertas muy abiertas para todos, para que sea posible esta construcción social. La escuela es sociedad, la escuela es social. Y por eso Didier hablaba al inicio que es muy importante que va a haber niños en la escuela, ¿no? Ese es fundamental para los niños, es fundamental para la sociedad. Sí, creo que es posible que la biblioteca puede tener un papel determinante en esa construcción. Gracias, Joao. Ya empieza, como ustedes nos hacen una invitación como a soñar en todas esas posibilidades que tiene la biblioteca escolar, no solamente para el individuo, para los estudiantes, en su construcción individual, sino en su construcción y su relación con el mundo, cómo esas bibliotecas escolares tienen una relación de contexto, pero además empieza a tejerse cuáles son los roles de los distintos actores. Una institución educativa construida en colectivo, que también nos lleva a pensar una biblioteca escolar pensada en colectivo, pero además directivos docentes comprometidos, docentes que dialogan con esta biblioteca escolar, padres de familia, que también Constanza nos lo ponía sobre la mesa, cuál es como ese rol de los padres de familia en la vinculación de la biblioteca. Y quisiera arrancar en esta oportunidad nuevamente por Didier para preguntarle por ese tema de los bibliotecarios. Para Colombia ha sido un trasegar complejo la dificultad de tener bibliotecarios en cargos específicos, y nos movemos entre el rol de maestro bibliotecario, auxiliares bibliotecarios. ¿Qué hacer, Didier? ¿Cómo la medio bobada de pregunta? ¿Qué hacemos con esta dificultad histórica que hemos tenido de los bibliotecarios y cómo te lo imaginas? Pues yo comienzo la respuesta a tu pregunta, bastante inquietante, por cierto, con una afirmación que parece obvia, pero creo que es obvia para nosotros, no necesariamente para la sociedad ni para los estados. Y es que el alma de las bibliotecas escolares es el bibliotecario. O sea, puede resultar un poco extraño lo que digo cuando ahora estaba refiriéndome a centralidades y orientaciones,
que por cierto debo hacer un comentario rápido porque cometí una omisión respecto de la idea que propuse de considerar la biblioteca orientada y centrada al usuario. Esa idea la construyo yo a partir de un texto bastante interesante publicado por allá a finales de los años 90 por un bibliotecario alemán que trabaja con la Universidad de Buffalo en Estados Unidos. Él es profesor de la Escuela de Bibliotecología de allá, que se llama Dagobert Sargel, en la que propone eso. Entonces hago claridad de eso para que también se pueda abrir un poco, ¿por qué no?, los horizontes de lectura que tenemos nosotros los bibliotecólogos y los interesados en la teoría bibliotecológica. Cierro pues el asunto y vuelvo a lo mío, a lo que es lo concerniente a esta pregunta. Cuando afirmo que el bibliotecario es el alma de la biblioteca, yo no creo que sea posible tener un cuerpo sano si el alma está enferma, o el alma está deficientemente instalada, o el alma es intermitente, entra y sale, así como si fuera casi una biblioteca zombie. Ciertamente, eso tiene que ver con otra cosa que a mi juicio es muy problemática. La biblioteca requiere de 2 o 3 procesos esenciales en su constitución en nuestros países, al menos en el contexto iberoamericano. Lo que es la socialización de su idea, la vivencia social de su práctica, por lo tanto también una perspectiva de ciudadanización, es decir, que quienes usemos las bibliotecas y en particular las bibliotecas escolares también las veamos en la perspectiva de la responsabilidad política que nos asiste con ellas. Y si eso no es así, yo creo que no puede ser de otra manera. Cuando uno habla de educación, cuando uno habla de biblioteca escolar, habla de educación. Cuando uno defiende la biblioteca escolar, defiende la educación. Cuando uno cuestiona la biblioteca escolar, cuestiona la educación. Y nuestra biblioteca escolar es lo que es nuestra educación de alguna manera. Lamentablemente, la biblioteca debería ser el reflejo de un proyecto de horizonte, de camino, de logro. Uso aquí o tomo las palabras de un profesor de Sevilla, en España, participante de un colectivo muy interesante que se llama Escuelas Abiertas, Julio Rollero, que dice, a partir de la idea de él, a mí me surge esta idea, a partir de una idea de él, yo puedo proponer ciertamente que una sociedad descuidada e insensible reproduce una escuela que a su vez descuida la biblioteca escolar. Es decir, todo está conectado y lo primero que descuida una sociedad que descuida la escuela es a sus maestros y por lo tanto al bibliotecario, que también es un maestro integrado con una función básica. Y la última cuestión con la que quiero meter pues a la conversación ideas es que hoy en Colombia, en el esfuerzo de la ciudadanización, de la pregunta por las responsabilidades del Estado frente a la biblioteca escolar, cursa en el Senado de la República, por iniciativa de Cámara, un proyecto de ley por el cual se reglamentan las bibliotecas escolares en el país, se garantiza su funcionamiento, la operación y la sostenibilidad en todos los establecimientos educativos del país. Nosotros todavía aquí no sabemos exactamente cuántas bibliotecas escolares hay. Sabemos que hay aproximadamente 51.000 y un poco más de sedes educativas en Colombia, pero la biblioteca escolar carece de esa perspectiva de responsabilidad estatal. Ciertamente hay dificultades en ello. Entonces, bienvenida esa ley, bienvenida el esfuerzo de los congresistas que están ahí, sobre todo de las comunidades de la sociedad civil que están empujando esa ley, y es la muestra misma de que si no se actúa en ese plano, nunca se va a lograr resolver el problema de la biblioteca escolar. Vale, muy también en sintonía con lo que nos decía Joao de la importancia de tener políticas sostenibles de apoyo a la biblioteca escolar, con todos los aspectos que ello incluye, ¿no? El tema de dotación, de personal, de todos estos elementos que son constitutivas de la biblioteca escolar. Joao, te daría entonces la palabra en términos de pensarnos ese rol del bibliotecario y de la relación entre los maestros y los bibliotecarios escolares. Bueno, há uma questão que sempre coloco a los directores de los colegios. Mira, ¿ustedes tienen una biblioteca escolar o tienen una biblioteca en la escuela? Es que son dos cosas muy distintas, ¿no?
Porque si hablamos de una escuela que tiene biblioteca, mira que está cerrada, tiene ahí unos libros, no hay maestro. Mira, esa es la biblioteca que la escuela tiene. Pero que si hablamos de biblioteca escolar, es algo vivo, que tiene alma, como decía, y la alma puede ser el maestro, tiene que ser. Al inicio la alma de la biblioteca tiene que empezar por un punto, y el punto es el maestro, ¿no? Tiene que haber, por eso hay buenos maestros y que de modo general tienen buenas bibliotecas y hay bibliotecas menos buenas, y eso tiene mucho que ver con las personas. Bueno, pero que cuando hablamos de la biblioteca escolar, es muy importante que por detrás de toda la estructura hay una política, como decía Julia, pero que no basta que haya una ley. Puedes tener cuantas leyes quisieras, miles de leyes, pero que tiene que haber una política efectiva, una política de recursos y una política de recursos humanos. Tiene que haber una política que pueda tornar sostenible la creación de figura del maestro bibliotecario. Siempre hablo del maestro porque nosotros, esa es la experiencia en Portugal, empezamos con maestros y luego después con formación van a ser maestros bibliotecarios, porque es una relación pedagógica con los otros maestros que es muy importante que se va a continuar. Además, en Portugal, los maestros bibliotecarios es obligatorio que tiene una clase de aula. No es solo bibliotecario, tiene que tener una clase, porque hay una relación pedagógica que es muy importante que se va a mantener. Y, por lo tanto, creo que cuando hablamos de biblioteca escolar, tenemos que tener un conjunto de datos, como se dice, de cuestiones que tenemos que atender, que sí tiene que tener un espacio físico, ¿no? Con cualidad, un buen espacio, confortable, agradable, donde los niños se sienten muy bien, ¿no? No puede ser un espacio donde no hay frío, que no hay sillas, no, tiene que ser un espacio bonito, confortable. Y tenemos que tener recursos, no hay bibliotecas sin documentos, sin libros, sin ordenadores, sin otros recursos. Ese es muy importante. Y luego después tenemos que tener un maestro bibliotecario o no, pero que tiene que tener un conjunto de horas para trabajo en la biblioteca. No basta decir que ese es director de la biblioteca escolar, no, tiene que tener un conjunto de horas de 10, 15, 20 a Portugal. El horario de un maestro es de 35 horas por semana de trabajo y tiene una clase con 4 hasta 6 o 8 horas y todas las otras son para trabajo en la biblioteca. Además, haz una equipa de maestros que tiene también trabajo en la biblioteca. Hay un funcionario que hace el préstamo de los documentos a los niños, a los maestros. Haz una equipa muy alargada que va digamos que a organizar la biblioteca. Bueno, eso requiere, por la parte de los gobiernos centrales y locales, una inversión y una apuesta muy fuerte y seria en la política de lectura, ¿no? Y eso es fundamental. Tiene que haber recursos para que pueda haber biblioteca escolar, porque si no, hablamos de escuelas con biblioteca, y ese es algo muy distinto. Maravillosa esa frase, una biblioteca escolar o una biblioteca con escuela. Gracias, Joao. Constanza, y ese ejercicio que hicieron con los CRA en términos del rol de los bibliotecarios y la relación maestro-bibliotecario, cuéntanos tu percepción. Sí. Bueno, desde Chile, la creación de estos centros de recursos para el aprendizaje fueron vistos con un ADN pedagógico esencial. Y dijimos, bueno, contamos con la posibilidad de bibliotecarios. Es muy difícil en Chile. Al año 40 bibliotecarios teníamos más de 11.000 bibliotecas, imposible. Entonces pensamos que el recurso humano cualificado para la biblioteca es un profesor
un profesor que se especializa en bibliotecología, por cierto, en todo el campo tecnológico, y hoy día diría que también necesitamos un maestro bibliotecario etnógrafo. Tiene que hacer registro de los lectores, de los no lectores, porque como estamos viviendo una etapa donde todo va tan rápido, tenemos que posicionarnos no solo con una persona, sino que con un equipo cualificado que haga frente a lo que necesita el alumno de hoy. Y el alumno de hoy, la educación, mencionaba Joao, esta idea de los saberes. Bueno, los saberes hoy día nos están indicando que tienen que ser interdisciplinarios, ¿no? O sea, la posición hoy día de una biblioteca tiene que estar sintonizada con esa actualidad, y entonces estos equipos cualificados requieren tener una planificación. Creo que ahí los CRA estuvieron muy bien sintonizados con la planificación del docente y cómo se incorpora la lectura, la investigación en esta planificación, porque si no está la biblioteca, el espacio, los recursos, en la planificación del profesor, ya no está en la sala de clase, no está en el alumno, en su mochila, en su trabajo escolar. Y junto con eso, me parece fundamental el trabajo colaborativo. Si nosotros contamos con un trabajo colaborativo entre maestros y profesores, vamos a generar realmente estos lectores que queremos, que no solamente queremos que es el deseo de abrirse a otros mundos y a otros lenguajes. Eso es lo que nosotros hoy esperamos. Por eso es tan importante que los gobiernos, las políticas públicas, las políticas del Estado, consideren que este espacio, para que, como mencionaba Didier, sea un espacio vivo, no una zona gris, un mausoleo, tiene que estar liderado por los mejores docentes, bibliotecarios, psicólogos, sociólogos, que estén ahí en el centro vibrando. Es el corazón de la escuela. Sin la biblioteca, Gabriela Mistral decía, una biblioteca sin escuela, una escuela sin biblioteca está coja, no camina bien. Entonces queremos que se oxigene y que tenga una conexión muy amplia y muy directa con toda la comunidad educativa, y para ello necesitamos los mejores equipo, así que a jugarse, no solo el presupuesto, sino que también lo que está más en nuestra ciudadanía, ¿no es cierto?, es ese lector crítico, que nuestras sociedades sí lo necesitan. Claro, claro, a partir también del ejemplo, ¿no?, de cómo estos bibliotecarios se convierten en unos modelos también inspiracionales de todo lo que gestionan al interior de las instituciones educativas. Nos quedan pocos minutos, pero queremos agradecer a los casi 200 personas que nos están viendo en este momento, y nos llega una pregunta de Cristina Castillo que yo empezaría formulándosela a Joao, y es: ¿cómo dialoga la ludoteca con la biblioteca? ¿Es una estrategia válida para la biblioteca escolar tener una ludoteca? Sí, claro que sí. En Portugal es muy normal que se dice primera infancia, ¿es así? Sí. Se dice primera infancia, sí. En esta primera infancia están agregados con las escuelas de los niños de 7, 8 y 9 años, y por lo tanto hay una parte. La biblioteca escolar ahora en Portugal, mira, son espacios muy interesantes, porque se están convirtiendo a las necesidades de cada comunidad. Hay bibliotecas, mira, parece una nave espacial con mucha tecnología, porque a los niños les encantan los robots y la biblioteca tiene robots. Hay otras bibliotecas, mira, hasta unos días atrás estaba en una biblioteca que tiene una máquina de costurar, no sé cómo se dice, que hace... Sí, se dice así, ¿no? Tiene un atelier porque a los niños les encanta hacer ropas y otras cosas, ¿no? Entonces,
Creo que una ludoteca, claro que sí. La biblioteca es, como se decía, un espacio amplio. Es un espacio que crece a la medida de su comunidad. No es un espacio que es igual en todo lado, ¿no? Cuando hablamos de bibliotecas, hay un conjunto de requisitos que se va a constituir como un padrón de calidad para el funcionamiento que nosotros en Portugal tenemos, pero que luego cada una sigue su camino, ¿no? Porque su camino es la relación que ella construye con su comunidad, no solo la escuela, pero la comunidad local, ¿no? Entonces, claro que sí, bueno para la biblioteca escolar que puede tener una ludoteca, ¿no? Ese es muy bueno, me encanta la idea. Sí, claro, sí. Vale. Yo quisiera formularles una nueva pregunta también a la luz de las incertidumbres que nos vienen para el 2021. Todavía no sabemos cuál va a ser el escenario. Seguramente nos vamos a empezar a mover en presencialidad, virtualidad, niños que van unos días, otros días no, hasta tanto no tengamos una solución al COVID-19. Como pregunta final y también para que aprovechen para hacer sus mensajes y sus ideas fuerza, yo quisiera preguntarles cómo debe ser el rol de la biblioteca escolar en esa relación entre presencialidad y virtualidad en un escenario de tanta incertidumbre. Adelante, Constanza. Sí. Bueno, me recordé con esta pregunta tuya, porque hace poco leí el vademecum que sacaron adelante los italianos para la vuelta a clases y, por tanto, la biblioteca, ¿no? Y ellos hicieron una definición muy clara con respecto a la distancia, el uso de las colecciones, y lo que a mí me parece muy interesante es que ya tenemos una biblioteca presencial y ya nos jugamos en este paso por una biblioteca digital. Entonces, de manera equilibrada, seguir adelante con una biblioteca, ¿no es cierto?, que tenga estos dos mundos. Y no sé si para cerrar o no, pero me quedó dando vuelta una conversación con niños pequeños que les preguntamos justamente cómo querían esta biblioteca de vuelta. Y entonces ellos quieren libros, ¿no? Entonces desde el colegio nosotros le hicimos llegar libros de regalo, y ahí me acordé de Yolanda Reyes, porque Yolanda decía, o sea, lo más importante, un libro. Y no solo un libro, sino que también tuvimos la suerte de conseguirnos una carta de la persona que había hecho el libro, la escritora Cecilia Beuchat. Le entregamos esta carta y además tuvimos talleres con los padres y apoderados a partir de este libro. Entonces, creo que esa es una fuerza. Ya nos hemos sumado a la familia, nos hemos conectado con profesores, ya estamos haciendo esas alianzas. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Bueno, esa visión de un alumno que me dijo, yo ahora lo que quiero en la biblioteca cuando vuelva, quiero un telescopio para mirar las estrellas. Entonces, me parece maravilloso esa idea, que nos iluminemos el cielo, porque, mirar las estrellas también es mirarnos profundamente, ¿no es cierto? Porque está el alto del cielo, pero también están las profundidades, las zonas arqueológicas. Entonces, sí. Bueno, eso. Muchas gracias. Adelante, Liber. Sí, yo respondo esa pregunta de una manera muy concreta, retomando una idea de Roberto Igarza, una persona, por cierto, bastante lúcida, en una publicación de CERLALC del año 2013,
que se llama Nueva Agenda por el Libro y la Lectura, las recomendaciones para políticas públicas pues, en Iberoamérica, donde él dice que la biblioteca debe ser ante todo hoy, o al menos tener la característica de ser ubicua. Es decir, y creo que hoy sí que le pega esa característica. Roberto decía en su momento, es decir, una biblioteca latente todo el tiempo, dispuesta a ser abierta por el usuario desde cualquier lugar y mediante cualquier tipo de dispositivo y recepción y lectura. Y yo digo que ubicua también cuando sus bibliotecarios y sus maestros, para seguir la línea de Joao, saben que la biblioteca es un recurso tanto presente como remoto, pero está viva en esa presencialidad y en esa condición de vida remota, más no muerta, ni condición inerte. En este momento recuerdo una experiencia muy linda que me contaba una maestra amiga, no más antier, de una maestra muy cercana a la biblioteca en una institución educativa de nuestra ciudad, una biblioteca escolar de institución educativa pública u oficial, en la que ella echó mano de algunos recursos de la biblioteca que le quedaban en su casa antes de que se declarara el cierre, y empezó a leerles a los niños por WhatsApp los libros que tenía. Y eso fue una cosa de locos, como se dice, porque hasta las mamás empezaron a pegarse ahí y a replicar los WhatsApp en las cadenas de WhatsApp. Eso es una biblioteca ubicua. La biblioteca estuvo en todos esos lugares. Maravilloso. Muy, muy interesante este concepto que nos pones, y cerramos con Joao, que ya se nos está acotando el tiempo. Sí, solo algo muy, muy rápido. Cuando Constanza hablaba de la importancia de la biblioteca en la escuela, mira, hay un amigo chileno que conocí en Cali en 2018, que es Gonzalo Oyarzún, que creo que fue él el que dice eso, que es, imagínate que tienes un equipo de natación, pero que no tienes piscina. No tienes una escuela, pero que no tienes biblioteca. No, es igual. Bueno, nosotros en Portugal empezamos en mayo las aulas presenciales. Al inicio de una forma muy condicionada, y ahora todas las clases están en la escuela. Hay problemas, claro. En Europa como vosotros sabéis, España está en estado de urgencia. Es muy complicado, la situación es complicada. Unos colegios cierran, otros se mantienen a la distancia. Bueno, lo que hasta ahora logramos entender es que la biblioteca tiene tenido un papel muy importante, porque cuando los niños van a la casa, a la distancia, las clases van a funcionar a la distancia. La biblioteca tiene la capacidad de dar algunos recursos para los niños digitales, trabajar con los maestros. Mira, algunos maestros están ayudando a otros maestros a utilizar las tecnologías, porque los maestros virtuales son muy capacitados. Entonces tiene un papel muy importante en lo apoyo a los maestros, a los padres, a los niños, pero que esta no es una situación ideal, ¿no? Pero que es lo que tenemos. Y como se dice, la característica de una crisis es que es una crisis, ¿no? Y por lo tanto, las respuestas son posibles, ¿no? Claro. Tenemos que vivir con eso, y creo que tengo mucha esperanza para la del 4 de noviembre, que se va a abrir una vacuna. Se dice vacuna, ¿no? Es así, ¿no? Sí, vacuna. Sí, va a haber una vacuna que sea política y también médica para el mundo, ¿no? Para cambiar un poco el mundo. Porque creo que todos nosotros necesitamos de una vacuna. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Constanza, a Joao, a Didier por este espacio maravilloso. Se fue muy rápido el tiempo y nos quedamos con esa idea que nos dejan de una biblioteca muy presente, muy viva, pero sobre todo muy centrada en la posibilidad del ser y de permitirle a los estudiantes ser cada vez mejores y de proyectarse
pues, de proyectarse con sus sueños y sus habilidades y su posibilidad de crear. Muchísimas gracias a todos. No quisiera dejarlos ir sin antes invitar a las personas que nos están acompañando al taller número 1, la gamificación como recurso educativo y para la formación de lectores y escritores, y el taller número 2, gestión de la experiencia del estudiante en un mundo virtual. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en este espacio. Gracias. Muchas gracias. Constanza, un abrazo. Joao, un abrazo. Igual, gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Compartir con vosotros, Didier, Ulia, Constanza. No, muy grata, muy grata. Fue muy refrescante para mí esta tardecita. Sí, Total. Vale. Muchas gracias a todos. hasta luego, muchas gracias. De parte de Bibliotec, muchísimas gracias a todos. Vale, Gracias. gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.